Muy bien, bien, Marcelo. Vamos entonces con la agenda económica. Bueno, gradualismo o shock, ¿no? Eso es lo que se está discutiendo una vez más en la Argentina, pero en este caso en materia sanitaria. Es muy evidente la presión, Marcelo, desde la provincia de Buenos Aires para que se adopten medidas de shock. En ese sentido hay que decir que también parte del sector de la salud privada, en el marco obviamente del estrés sanitario que hay, están respaldando esta posición más extrema de las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires. En principio, bueno, ayer por ejemplo la propia Carla Bisotti salió a decir que el sistema de salud no estaba colapsado. Sin embargo, hoy Fernán Quirós, bueno, en alguna medida también admitió que la ocupación de camas en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA está aumentando. Hay una situación muy preocupante en Córdoba y Santa Fe, y eso también en alguna medida, Marcelo, está quebrando la resistencia, digamos, de lo que podríamos llamar el sector que está más cerca del sentido común en el oficialismo. En ese sentido, gobernadores, intendentes que estaban muy opuestos a un martillazo, a una cuarentena más extrema, bueno, al ver la situación sanitaria, están empezando a cambiar de opinión y, por supuesto, le exigen que sea el gobierno nacional el que establezca las leyes para que todos la puedan cumplir. Desde la Casa Rosada se está demorando esta decisión, no se quiere correr con todo el costo político. Esto está generando también reclamos de los sectores duros del kirchnerismo contra el presidente Alberto Fernández, a quien acusan en este caso también de excesivo gradualismo. Así que veremos finalmente si las versiones que recorrieron ayer toda la tarde las redacciones de los diarios efectivamente se cumplen. Esas versiones, Marcelo, indican que finalmente el gobierno está tratando de dar la noticia de a poquito, pero que todo indica que eventualmente hacia el fin de semana se podría avanzar en una cuarentena más extrema. Veremos si es solamente la nocturnidad o también actividades diurnas en ese sentido. Y bueno, y por supuesto, Marcelo, en este caso uno tendría que también preguntarse, ¿no?, si un año y medio de pandemia, porque la historia empezó, por supuesto, mucho antes que hace un año, ya se sabía la situación, entonces no alcanzó un año y medio para aumentar la capacidad del sistema de salud. Es cierto que el sector privado fue sometido a, digamos, una situación muy complicada porque el gobierno no aumentó ni lo que pagaba por las prestaciones al sector privado, el PAM y demás, y tampoco permitió aumentos en la medicina privada, y eso obviamente ahogó al sistema de salud. Los hospitales y las clínicas de gestión privada el año pasado estuvieron prácticamente 70% del año vacíos, precisamente esperando el desastre del COVID, que finalmente no llegó tanto como se había anticipado el año pasado. Se empezaron a normalizar las prácticas en los hospitales y las clínicas, y bueno, y esta ola de contagios, al la Argentina no tener vacunas, nunca dejemos de poner eso sobre la mesa, Marcelo. Se está viviendo lo que se está viviendo porque fracasó claramente el plan del gobierno con vacunas rusas y las vacunas chinas, obviamente impidiendo que ingresaran a la Argentina las vacunas de los Estados Unidos, cosa que no pasó nunca en la historia sanitaria de la Argentina. Eso es un fenómeno que nunca ocurrió, pero lo concreto es que hoy la situación está así. Hemos escuchado intendentes y a gobernadores durante un año salir por los medios y contando la cantidad de camas que habían aumentado, la cantidad de respiradores que habían comprado, la cantidad de unidades de terapia intensiva que habían refaccionado, y sin embargo, Marcelo, todo indica que el próximo viernes finalmente nos encierran a todos. Bueno, Willy, perdón por estas interrupciones, pero bueno, estaba pasando todo esto al mismo tiempo que estábamos hablando. Completamos la agenda económica, dale. Y sin duda, Marcelo, sobre llovido mojado, porque imagínate que si las únicas vacunas que caminan son finalmente las de Moderna y la de Pfizer, bueno, el escenario para la Argentina, desde luego que se complica bastante más. Creo, Marcelo, que el espectáculo que vimos recién en cabeza de la ministra Carla Bisotti, el mensaje que dio la ministra, me parece que lo que está mostrando, evidentemente, bueno, es una interna cada vez más abierta en el gobierno,
entre los sectores duros del kirchnerismo que están pidiendo un martillazo y una cuarentena extrema, y lo que podríamos ya decir, Marcelo, lo que queda del ginesismo en el Ministerio de Salud, en este caso en cabeza de Carla Bisotti, que se encargó primero de decir que el problema ahora lo tienen los gobernadores, es decir, que tanto la implementación de las medidas como los controles tienen que ir en cabeza de los gobernadores. Recordemos que Sergio Berni le advirtió a Axel Kicillof que la policía bonaerense no está en condiciones de hacer los controles, que 80% prácticamente no está vacunada, así que obviamente hay un fastidio muy grande, particularmente en el gobierno de Axel Kicillof, contra las autoridades de salud de la nación, y repito, me parece que lo que vimos recién de Carla Bisotti es una respuesta de sectores del gobierno, particularmente el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Marcelo. Recordemos que hoy el ministro de Economía fue recibido por el Papa Francisco. Las crónicas dicen que aprovechó para visitar nada menos que la Capilla Sixtina. Fueron 45 minutos de charla con Francisco. Ay, Dios santo, qué manera de perder el tiempo, Dios y la Virgen, claro, la puta madre, boludo, la Capilla Sixtina. Basta, Willy, ¿sabes qué? Willy, no me cuentes más. Se me acabó la paciencia. Bueno, es que justamente, Marcelo, lo que se esperaba en este caso es que Guzmán... Que llame un guía turístico para ver la Capilla Sixtina. Claro, el tema es que alguien la tiene que convencer a Cristina de que aplicar el plan Kicillof en materia económica... Convencer Dios. Bueno. Paga no, Dios, tampoco la va a convencer Dios, olvídate, no perdamos más el tiempo. No, ella está por encima de Dios. Bueno, Marcelo, obviamente Willy, administrar el problema económico que ahora tiene el ministro Guzmán es que administrar una tablita cambiaria sin reserva, sin acuerdo con el fondo, con la inflación viajando al nivel que está y con una situación sanitaria que va a obligar a profundizar el déficit fiscal, bueno, naturalmente es el problema que hoy tiene nada menos que el equipo económico. Así que veremos si se impone el gradualismo que intenta presentar Carla Bisotti o se impone el shock sanitario que reclama la provincia de Buenos Aires, Marcelo. Bueno, a mí me parece que hay algo en el medio, Willy, que es que se falta un equipo de salud nuevo para enfrentar este gran desorden. Sí, claro. Bueno, muy bien. Ojo que el equipo de salud nuevo que viene es el de la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, no, ¿por qué no le llaman a Eduardo López? Yo qué sé, o alguien que sepa. Bueno, gracias, Willy, gracias, Willy. Hay de qué, Marcelo. Saludos a Miguel Ángel. A la creación del mundo, Marcelo, la creación del mundo, exactamente.